Profesor Jorge Asís, buenas noches. Pero muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Perfecto. Siempre, toda la semana digo, ¿qué primera pregunta? ¿Cómo le hago la primera pregunta? ¿Cómo le hago la primera pregunta? Lo que quieras. Que salga así nomás. ¿No son demasiados errores que comete el gobierno, digo, no forzados? Por ejemplo. Constitución hoy. 5 Sí, horas eso sin es- tren. Eso Por sí que 25 verdaderamente es un tipos error. cortándote una vía, digo. Claro. Falta de decisión. ¿No falta gestión ahí? Falta de decisión, de tomar la aptitud del Estado que tiene que ver con la represión. Eso lo tenés que sacar. Y la verdad te tira abajo toda una estrategia. Toda esa gente amontonada ahí te tira abajo toda una estrategia supuestamente sanitaria y demás. Esto fue la coronación de una semana que no le fue mal al gobierno. Porque se fue. Se oxigenaron un poco. Hasta el jueves te diría que socialmente le fue muy bien con la política. Los presidentes, primeros ministros son todos amables. Portugal, España también. En Francia también le fue bien. El jueves tuvo la reunión con el Papa, que fue el tramo más importante, ¿no es cierto? Pero el jueves el Papa de entrada le mostró esa fría expresividad de una cicatriz, ¿viste? De gran jugador de truco. Y pasó muy bien. Y después le resolvió todo. Después de esa reunión reservada, sobria, protocolar, solemne, solos, donde le expresó una cierta frialdad, pero le resolvió todo. ¿Por ejemplo? Y le resolvió el encuentro con la señora directora general del Fondo Monetario, la ¿Pero para ver a Georgieva. Cristalina necesita al Papa? No para ver la Cristalina solamente. Cristalina era un tema que se lo arregló con Guzmán. Guzmán viene más fortalecido. Se fue prácticamente en la lona, viene un poco más confirmado. Pero bueno, ¿qué resolvieron? Como balance te lo van a decir ellos seguramente. Qué sé yo, más apoyo para pedir plazos. Pero fundamentalmente todas las reuniones las arregló el Papa. Ahora, y pidió el Papa. Cuando yo era chico, hace muchos años, eso, las negociaciones, por ejemplo, con el Club de París las llevaba adelante no un ministro de Economía ni un secretario de Finanzas, un subsecretario de Finanzas. Aceptemos que para los muchachos es algo más trascendente, pero en un contexto de tonificación, si vos querés, hasta atmosférica, y salir de alguna semana terrible. El balance que traen es favorable, pero por supuesto ahí nomás, no para crear tantas expectativas. Pero lo mejor se lo aportó Francisco, que le arregló las cosas que necesitaban. ¿Y Guzmán? Y Guzmán, si vos ves, por ejemplo, la fotografía del presidente con el Papa y ves la expresividad del presidente al lado de Guzmán, qué sé yo, de pronto podés hacer una editorial importante. Vuelve mejor, vuelve con un cierto apoyo. Ahora, va a ser el ministro, si vos querés, sí de la deuda, pero bueno, claro, y no sale de ahí. Cosas. Ahora digo, la inflación fue de 4,1, no sabemos lo que opina el ministro de Economía del tema. Por supuesto, esto. ¿Y quién se ocupa de eso? Y bueno, esto esperemos que se ocupen estos muchachos, pero vos sabés la que tienen. Lo más fácil sería masacrarlos, pero van a ver cómo esto se administra. ¿Cómo es eso? Pero por supuesto, digamos, la tentación de la masacre está servido. O sea, criticarlos. El gobierno, si vos querés, está como ese arquero en el piso y vos tenés un número 9 que está con todo el arco solo. Sí. Todo está
para que lo masacren. Por cuestiones hasta estéticas, yo a un tipo que anda tan mal, yo no lo castigo. Te da cosa. No lo castigo. Roberto Veo García, en todos los medios que los masacran, ¿no? Roberto García, histórico director del gran ámbito financiero de Julio Ramos, decía, nunca se le pega a alguien en el piso. Por supuesto. ¿Vos Y crees está- eso? Pero por supuesto, esto sí, sí. Y me parece, qué sé yo, que es una cuestión elemental. Pasan un momento de cierta, si vos querés, desesperación, vacilación. Los masacran por un comunicado, por un comunicado de Cancillería sobre un hecho donde lo que puede decir la Cancillería no importa absolutamente nada. Por todos los flancos tenés. Sí. ¿Entendés? Por todos los Pero lo que flancos pasa tenés es que para masacrarlos. Claro, vuelvo al ejemplo de hoy. Uno decía, che, ¿no estará Bernie para ir a resolver lo de los 25? Bernie por lo menos iba. Hubiera ido y lo menos hubiera resuelto, es la sensación que nos quedó a todos. Bernie iba, con Bernie esto no pasaba así. Bueno, es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, está bien. ¿Y de quién es Bernie? Bernie representa también a estos muchachos. Salvo que vos creas que en el mundo árabe hay fronteras artificiales. Hay fronteras más artificiales en lo que llamamos el AMBA. Escuchame, toda esa gente ahí amontonada iba toda para mis barrios. Para Avellaneda, para Temperley, para Lanús. Para Quilmes, Para Quilmes. Para Quilmes. Para Quilmes, por supuesto. para las flores robadas de tus jardines. Pero yo te digo, absolveme de la tarea de masacrarlos. Me encanta. Porque Bueno, me parece tengo, que no. tengo esta pregunta. Viste que está el tema el teorema de Alberto tiene que independizarse de Cristina. Es una Yo pregunto, estupidez. no, a eso voy, pero voy a este punto. ¿Los que plantean eso son los que lo votaron? No, ¿O mira, son los que no lo votaron? puede haber alguno que lo votó. Eso, hay muchas agencias que te lo ¿Entendés a pueden dónde voy, hacer. no? Sí, por supuesto. Es como que yo, hincha de River, Pero es opino un de Boca. error. No soy ni de River ni de Boca, pero digo, me suena a eso. Es el desmoronamiento de una ilusión falsa. Es una ilusión falsa creer que Alberto les podía servir para emanciparse de Cristina. ¿Eso cuándo comienza en realidad? Cuando Alberto se pone al hombro a Argentina con la cuestión de la pandemia y empieza a explotar en las encuestas y ahí todos veían la posibilidad de que este muchacho se independizara de la doctora. Pero era una tontería. E incluso la posible creación del albertismo, que en cierto modo hasta hubiera servido para algo, pero creer que podían generar algo, alguna estructura de suplantación, compararlo a algunos, lo he leído de columnistas muy importantes, como si fuera la relación dual de Kirchner. Era absolutamente distinto. Kirchner ya venía de años de poder. Este es un muchacho que lo ponen, lo inventa prácticamente como presidente, y esa no fue la máxima actitud inteligente de la doctora. Ella pone a alguien que le servía, pero la actitud inteligente de la doctora fue juntarse con Massa, que es el que le perforó el proyecto de eternidad. Digamos, acá se reduce a una cuestión de 10 personas la política en la Argentina. Son dos quintetos. A ver, ¿quiénes son? Son dos quintetos. Dos quintetos, Me los voy a anotar. dos quintetos que tienen detrás Me los imagino, los Macri y dos Cristina de un lado. partidos más tradicionales de la Argentina, que están prácticamente ausentes mientras se asiste a una suerte de bipartidismo fragmentario. El bipartidismo todavía cuenta. Vos tenés, es una nota que va a salir pronto en el ACI Digital, pero A ver. te lo anticipo todo. A ver, dale. Hay un quinteto, que el quinteto es la doctora, Sí, la anoté yo. Máximo, Máximo. Axel, Sergio Sí. y Alberto. Y Alberto. 5. Y detrás, la estructura del Partido Justicialista con todos sus miembros que enarbolan media luna a saber si pueden mojar alguna. Desde Uñac a Todos, todo lo que sea el peronismo. Perotti, y todavía Uñac, todos. sin un solo proyecto nacional que se lance.
independientemente de la provincia de Buenos Aires o de la capital. Del quinteto. El quinteto. Y enfrente tenés otro quinteto, Macri. que tiene una característica, si vos querés, Sí. que tiene que ver con la época. Es una característica de género. Tiene 3 mujeres y 2 varones. De las mujeres adivino 2, María Eugenia Vidal y Carrió. Y Patricia Bullrich. Y Patricia. A ver, María vos tenés que Eugenia entender Vidal, que Patricia Bullrich, Patricia Bullrich. desde la presidencia Carrió. del PRO, vos hablabas que de la gente que iba a las negociaciones con el Club de París, y Sí. hablaba de gente de tercer nivel. ¿Vos te acordás quién era presidente del PRO antes de Patricia Bullrich? Era Schiavoni. Schiavone. Perfil absolutamente Sí. bajo. A esta muchacha le das la presidencia del PRO y te armó un alboroto. Sí, le das la Plaza En su- Irlanda y da. te invade Inglaterra. Estas 3 damas y lo tenés a Mauricio, que también tiene ganas de volver, y lo tenés a Horacio. Bien. Son estos 10 muchachos. Ahora, el segundo quinteto, ¿qué es lo que tiene detrás? La Unión Cívica Radical. Como el Partido Justicialista, también que agitan medialunas, enarbolan medialunas para ver Los si pueden Morales, tener los algún- Cornejos. que los todavía Valdés. no tienen los un Lustó. dirigente en condiciones de ocupar un vértice Para de sumar ese pentágono, y o hacerlo por lo menos sexteto. hacerle un hexágono. O un hay sexteto. posibilidades. O son 10 personas que tenés en la política argentina que deciden y que todos tienen que ver con Buenos Aires. Por eso, yo te subrayo tanto esta posibilidad que ya se habla en Córdoba, creo que le fue muy bien con la operación, del gobernador Schiaretti, que tal vez busca un buen socio en la provincia de Buenos Aires y ahí quizá puede armarse, si vos querés, una tercera vía. Ahora, estos 2 quintetos que manejan estas 2 coaliciones no tienen la menor posibilidad de perder un grupito. El Frente de Todos que gobierna, por supuesto que tiene que enfrentar más contradicciones, en la práctica se ven más los errores. Porque gobiernan. Los errores, si vos querés, y puede padecer algún No, vos decís que- desgajamiento por izquierda, no por Ahora derecha. voy a volver sobre este punto. Vos decís que los 2 grupos, los 2 quintetos, lo que privilegian es el conjunto de seguir siendo quinteto. Y no hay, Aunque hay no otra tengan rumbo posibilidad. alguno, no se sepa para dónde van. En algún momento te parece, Aunque vayan para un lado, vayan para otro. te parece que puede entrar Lustó, que puede entrar Cornejo, que puede entrar Negri, Sí, pero no entran. quedan todos más o menos en la puerta. Randazzo hoy trata de ver, porque desde el llano es muy difícil incorporarse. Vos tenés la problemática de tipos que vienen ahora, que venían de un poder importante al llano y tienen que ver cómo se reinstalan. Un tipo como Randazzo, Emilio Monzó, mismo María Eugenia Vidal, que hizo un llano bastante inteligente y todavía... Estuvo acá está con ahí. nosotros hace 2 días, y sorprendió, mal, le repreguntamos porque nos dejó cuáles fueron 2 errores de tu gobernación. Uno dijo el conflicto docente y otro no haber estado más firme y no decir las cosas que tenía que decir en la Casa Rosada. Sí, No, una lo dice Vidal, y está en su libro. Y está en su y libro. una Vidal como que está diciendo, Hoy- yo me equivoqué, no haber, y elogia a Carrió por decir las cosas en público. Esa es el quinteto, ese hoy atraviesa el enigma María Eugenia Vidal. Si María Eugenia Vidal acepta una candidatura, que es la que quisiera, por ejemplo, Macri, tal vez también Patricia Bullrich, no Horacio Rodríguez Larreta, que es ir por la provincia de Buenos Aires, donde ella es jefa. Ahora, vos sabés que la quieren hacer Jugar en Capital. jugar en capital, pero también instrumentada, si vos querés, por Macri, ese lugar lo quiere Patricia para Patricia. Y de todo este quinteto, vos sabés que son Sí. todos presidenciables, menos Carrió, que Carrió, no queda muy bien decirlo, fue, si vos querés, la principal desplazada del primer plano por Patricia Bullrich. De estos 10 nombres,
como se dice en la jerga del teatro, ¿quién corta ticket? ¿Quién tiene votos? La doctora. Y en el resto te diría, hay muy buenas figuras. Vos tenés un candidato natural que es Rodríguez Larreta. Si no es candidato natural Rodríguez Larreta, tenés ahí a María Eugenia Vidal, que creo que se prepara también para lo mismo. Tenés a Mauricio, que es el que está instalado por todo el país, cosa que le falta todavía a Larreta, pese a que Alberto lo sarmientizó. Lo instaló. Hoy es Lo Domingo Faustino Exacto. Sarmiento Sí. y con la educación y demás, pero es un muchacho que tiene que hacer presencia en Santa Fe, en Mendoza, en Salta, cosa que Macri, eso lo tiene prácticamente resuelto. ¿Y qué va a pasar en el quinteto CFK, MK, AK, SM, AF? O Bueno, sea, este es Cristina, el Máximo, problema. Axel Massa. Este es el problema, porque todos son presidenciables ahí. Todos, los 5. Nadie te lo va a decir de entrada, pero por ejemplo, todos saben que Axel, pobre Axel, tiene que correr detrás del virus. ¿Qué es hoy la gestión de la provincia de Buenos Aires? Es Axel, que persigue al virus, que podía venir con alguna más superior creatividad, está con el virus, la concentración toda en el Ministerio de Salud, lo que es Bernie cuando va a la televisión, lo que Bernie dice que es la seguridad y que es la televisión, que es su presencia, pero con un problema verdaderamente preocupante que tiene que ver con este bicho y aparte con la responsabilidad electoral, porque vos tenés, hay una serie de notas en mi portal que se llama La peste y las elecciones. Acá tenés la peste, en primer lugar, y con el fondo las elecciones. Y dos coaliciones que no dejan lugar a otro espacio. ¿Vos crees que va a ser la peste el elemento central de la elección o la economía también? Y no, por supuesto que es la economía también, pero el tema de la peste, por supuesto que es fundamental. Vos tenés que tener una cotidianeidad de 500, 600 muertos, hay que bancarla. En Trump fue clave para que pierda. ¿Perdón? En Trump fue clave En el Trump mal manejo fue de la total. pandemia. A ver, La derrota de yo Trump. no te quiero llevar al tema de Medio Oriente, pero lo de Trump genera todo un reacomodamiento total. Esta guerra de Oriente que se lanza también te genera unos reacomodamientos bélicos muy importantes. Y si Alberto Fernández, este grupo de Yapa, agarra alguna especie de atmósfera positiva, también tiene que ver con la derrota de Trump y con la llegada de un Biden que no quiere saber nada en América Latina con nadie que haya tenido una muy fuerte relación con Trump. Lo hemos comentado acá eso. Bueno, Lo hemos dicho vos y yo. acá tenés, el tema de González. alguna situación nueva. Y lo que pasa también en Medio Oriente es un fuerte aviso para Trump. No en vano, hoy llegó un enviado del Departamento de Estado para intentar llegar a Entonces él fue calmar las cosas. calmar algo y que me parece que a esta altura va a ser cada vez más difícil. ¿A qué atribuís que Grabois, Pérsico y Luis de Lía, con pocas horas de diferencia, criticaran a la tarjeta alimentaria de Daniel Arroyo sin decirlo? Bueno, esa es una ¿Interna de la interna o algo más? Hay interna de la interna y hay también razones. Razones, digamos, lo que pasa en la Argentina con el ámbito de la pobreza y la pobreza institucionalmente organizada a través de las organizaciones sociales, Sí. también a través de las iglesias, de los evangelistas y también de la iglesia cristiana, que son los que verdaderamente están en la primera línea de la relación esta contra la pobreza. Acá que hay esa necesidad, ese reclamo de puestos de trabajo, que no sea hambre para mañana. Entonces, el problema fundamental de la Argentina es que no resolvió su ecuación civilización y barbarie. Acá, ¿qué es lo que tenés que hacer?
Me parece que tenés que hacer planes verdaderamente que tengan que ver con el trabajo. Tenés que pensar quizás en alguna excepción fiscal para cualquier empresario pyme que te contrate 2 o 3 personas. Sí, un programa. Tenés que formalizar la economía informal de la Argentina, que se comporta verdaderamente como un mendigo, como dice el vicepresidente del Brasil, en el exterior, y tenemos más de un PBI fuera del circuito económico. Digamos, ahí tenés que hacer alguna cosa. Eso, yo puedo tomar, si vos querés, la versión menor, que es, estos muchachos se pelean porque va directamente que esta última medida no pasa por ellos, de lo que tiene que ver con la tarjeta alimentaria. ¿Podría alguien tener derecho a creer eso? Yo sinceramente creo que no. Creo que son buenos dirigentes y sobre todo un muchacho como Grabois, auténticamente preocupado para ver cómo resuelve este problema. Vos sabés que alguien me contó ayer que se hizo un trabajo muy, muy grande en villas de la ciudad y de parte de Gran Buenos Aires. Y la gran novedad, entre comillas gran novedad, es que 20, 30, 40 años, las respuestas son: no quiero planes, dame laburo. Por supuesto. Porque vi que mi vieja y mi viejo cobran planes hace 20 años y dame vacunas. Dame laburo y dame vacunas. Ahora vos sabés lo que el modelo planero, no en el mal sentido de la palabra, sino de alguna manera tengo que describirlo, el sueño húmedo de Patricia Bullrich y de Pichetto. Porque la gran crítica de ellos a Stanley era por qué continuamos y profundizamos el modelo de planes, como que el modelo de los planes empieza a implosionar por sí mismo. Por supuesto, te lo dicen ellos mismos. Por eso me parece importante el hecho, más allá de... ¿Entendés a lo que voy? Que nunca nos imaginamos, siempre lo hemos dicho, che, esta es la salida, no. Y de repente parece que el modelo de planes implosiona por el propio modelo. Que nunca nos imaginamos. Pensamos que Recoletti iba a decir, acá Luis Delía en este programa dijo, el asistencialismo así no sirve más. Bueno, si la única solución que se propone, que está bien y me parece casi un acto de grandeza. Por supuesto, claro. Peor es que no haya nada, obvio. Hablé de algunas, yo hablé de la pobrefobia y una Vos lo hablaste acá hace 3 semanas el tema. Al pobre que yo veo que algunos políticos son bastante injustos con esta cuestión porque es no tomar en cuenta 13, 14 millones de tipos que están tienen que estar adentro. Claro. Y acá, y si vos no tratás de resolver eso, no. Pero había una creencia, como bien decís vos, en esa pobrefobia de estos quieren vivir de los planes. Ya. Y ahora lo que está empezando a aparecer, que para mí es la gran novedad de la semana, es un país, Argentina, viste, con debates chiquitos. Y me parece que apareció un debate monumental y gigantesco. Y es el debate. Que es que los que reciben los planes dicen, no, pará. Es el debate, claro. A mí no me convence tanto esto. Y es muy importante que a mis viejos, eso, a eso voy. Vos tenés 3, 4 generaciones que están alejadas del mundo del trabajo. Alguien me contó una anécdota de la dignidad de peinarse a la mañana para salir a trabajar. Y por supuesto. Y te digo más, y en esto me parece que los que gobiernan, los que opositan, te diría que más tienen que poner acento, porque en el marco de la pandemia, vos ni siquiera pensás en la pospandemia, pero con tanto home office, con tanta gente que trabaja ya directamente afuera y empresas que tenían 800 personas, que de pronto se dan cuenta que con 200 pueden funcionar igual, razón por la cual a lo mejor se quedan con 500 y todos van a licenciar. Los empresarios no te lo van a decir por televisión, pero todos entre ellos piensan que cuando esto pase vienen las licencias, vienen los despidos, porque verdaderamente consideran que con mucho menos de lo que tienen contratado pueden funcionar igual. Y este es uno de los temas, casi te diría, que acá, esto es lo que tendría que ocupar el tiempo del Consejo Económico y Social, las políticas estratégicas a largo plazo, de verdad. Y yo celebro que Navarro, que
que Pérsico y que sobre todo Grabois, que generacionalmente están, que pida esto, que pida puestos de trabajo, que se generen puestos, que haya ideas para generar puestos. Porque vos, si no, ¿cuál es la manera que tienen de visibilizarse? Un corte. ¿Qué les cuesta? Un corte no tiene absolutamente nada que perder. Nadie les dice nada. Lo de hoy es otra cosa. Lo de hoy es un tema que se me parece un poco más a lo que fue de hace unos cuantos años, que tuvo que ver con el militante del Partido Obrero que murió. 2000... Yo escribí algo al respecto porque todo el mundo se... O sea, vos decís que lo de hoy no fue tan espontáneo como parece. Y lo de hoy... Estamos dando el corte de la vida. Si vos querés, marginal, menor, un tema que debió haberse resuelto hace por lo menos un año, pero resuelto sin inconvenientes por un funcionario de tercer nivel, te diría, y que de pronto cuando alguien decide hacer un corte, pasa inadvertido, porque hay que bancarse la idea de la represión. Lo debatimos temprano eso, justo. Lo perdí. Si el gobierno no, y si el gobierno no paga más costos con su teorema de no reprimo, ya a esta altura que dejando 200.000 personas en expectativa de viajar, con 25 de cortar una vía. Pero mira, vos tenés que disuadir antes de reprimir. La fuerza te sirve para disuadir. Es disuasión, ¿entendés? Que me parece que cualquiera que esté al frente de esto lo tiene que tener, porque los tipos saben que con un cierre joroban la vida, y lo que pasó hoy... Y lograron lo que querían. Desmoronaron toda una estrategia sanitaria que en 4 horas. Profesor, nada. gracias por la clase. Hasta el próximo viernes.